Va a intervenir ahora en esta ponencia Nicole Gessé, que viene de Bruselas. Nicole no es la primera vez que viene a España, ha intervenido en alguna otra universidad, en otras conferencias en las que le hemos pedido colaboración, pero es la primera vez que interviene en los congresos de educación y accesibilidad en museos y patrimonio. Nicole es licenciada por la Universidad Libre de Bruselas en Historia del Arte y Arqueología y en Ciencias Sociales. Es asistente en el CREA Patrimonio, Centro de Investigación de Arqueología y Patrimonio de la Universidad Libre de Bruselas, y profesora honoraria en la Academia de Bellas Artes de Bruselas, además de profesora asociada de la Universidad Francófona Senghor en Alejandría. Lo más destacable de Nicole Gessé es que fue miembro de CECA, el Comité para la Educación y Acción Cultural, como sabemos, del ICON, desde 1978, secretaria y presidente del comité y redactora de su revista ICON Education, y coordinadora del programa europeo de CECA Todos los caminos llevan a Roma, que llevó en los años 90. Yo destacaría, entre algunas de las múltiples intervenciones, exposiciones, comisariados que ha realizado, el comisariado de la exposición Los años de formación de Nicolas Estel en 2012, y además ha sido redactora del catálogo Nicolas de Estel, El terreno de una apátrida, ¿no? Bueno, sin más, lo que le dejo es hablar a ella para que no quitarle mucho tiempo de su intervención. Muchas gracias, Nicole, por estar aquí. Muchas gracias, Almudena. Estimados miembros del comité organizador, estimados colegas y amigos, no me gusta hablar con un papel, pero como decidí hablar en español, estoy un poco más segura con un papel enfrente de mí, así que espero que me perdona. Es para mí un placer y un honor poder estar aquí con vosotros y tratar de contestar algunas preguntas que nos ocupan todos en términos de accesibilidad y compartir con vosotros mi experiencia de más de 40 años de mediación cultural en varios museos belgas y extranjeros. La noción de accesibilidad no es nueva. Todo depende de lo que uno entiende por accesibilidad. No se tratará aquí de accesibilidad física, en el sentido común, pero más de las condiciones necesarias al acceso a los contenidos de que los museos nos dan a ver. A través de varios ejemplos belgas veremos que una buena planificación y gestión son necesarios para poder acceder a los contenidos de los museos. Muchas ideas que voy a desarrollar ya fueron exprimidas hoy, ayer o esta mañana. Por muchos profesionales, uno va al museo para aprender, sea eventualmente divirtiéndose. Pero todos tendríamos que referirnos a la carta del visitante de Judy Rand, que salió al principio de este siglo, que muestra que aprender viene solo en 8ª posición y que el acceso a los contenidos lo exponen y quieren ser los museos, aparecen aquí en orden de prioridad. Confort, orientación, los tienen aquí todos y los voy a desarrollar uno por uno. Confort. Quiero ser considerado y poder sentirme confortable consiguiendo asientos, aseos. Esta necesidad de asientos fueron el lema de la exposición a cura de Mieke Ball en el Museo Munch el año pasado sobre Emma Bovary y Edvard Munch. No tanto, decía ella, porque uno puede ser cansado, lo que puede pasar, pero más bien porque las obras merecen que uno las pueda observar y gozar de manera óptima. Orientación. Quiero poder moverme sin problema, sabiendo a dónde hay que ir, con indicaciones claras y sabiendo de qué se trata. Quiero ser acogido, quiero sentir que estoy bienvenido en el museo. No quiero tener miedo al entrar en el museo. Aquí es la entrada del museo, el gabinete de la guerra de Londres.
Es permitido divertirse en el museo. Quiero pasar algunos momentos agradables y no quiero quedarme frustrado, aburrido, confundido frente a carteles que me intimidan, actividades que no comprendo. Aquí tiene el Museo de la National Gallery, que cuando salieron los primeros CD, así que lleva bastante tiempo, pero que salieron un CD de este tamaño que se llamaba un no muy compacto disco. Así que era un juego de diversión. Y a la derecha, ¿sí?, a la derecha ven el previo director del Museo de Arte Contemporáneo, del que voy a hablar en algunos minutos, Laurent Buzine. Socialización es hoy día muy importante, pero siempre lo fue. Estoy aquí con familiares y amigos o para conectarme con la sociedad a largo. Quiero poder hablar, intercambiar, compartir mi experiencia. Ven aquí las autoridades como en el pasado, en el futuro, cada uno puede comentar. Tiene la ilustración del Museo 2.0 y una pantalla que me gusta bastante aquí abajo que dice: ¿qué puedo robar? ¿Qué puedo ofrecer? Todo diálogo con el museo es una cuestión de, ¿cómo se dice? Partage, de intercambio, de compartir. Gracias. Respecto. Claro que las obras tienen que estar respetadas, pero uno se considera acojado cuando llega al museo y uno le dice todo lo que no se puede hacer. ¿No sería mejor? No es difícil escribir como en la Tate Modern: por favor, no toquen, aún las manos limpias pueden dañar las obras. O abajo en el Museo de Montreal, los visitores que aman demasiado reducen la vida de las de las mariposas. Los visitores que aman suficientemente tienen que hacer cuidado de no tocarlos. Y es solo después de la explicación que uno pide al visitante: por favor, ayúdenos a guardarlos y no lo toquen. O aquí, en el Museo de Arte e Historia, en la sección medieval, tú me tocas y me rompo. Con el tiempo, las esculturas se hacen más frágiles, la madera trabaja, los colores se van, algunos elementos se pueden destacar, y solo entonces ayúdenos a preservar estas obras de arte. Por favor, no las toquen. Muchas gracias. Como aprendimos esta mañana, todo es una cuestión de detalle de cómo se hace la comunicación, que es otro elemento importante. Ayúdeme a comprender, pero déjeme también hablar. Los visitantes quieren honestidad, comunicación clara de parte de los carteles, de los programas y del personal. Quieren poder pedir preguntas y oír y exprimir diferentes puntos de vista. Todas estas frases que les estoy leyendo son de Judy Rand, que, como dice, que comenta sus ideas. Ahora solo en octava posición, ¿cómo viene el aprendizaje? Claro que quiero aprender algo. Lo oímos también esta mañana, que la curiosidad, la urna funeraria, que la gente quería comprender un poco más de lo que se estaba hablando. Pero hay diferentes maneras de aprender y es importante saber cómo aprenden los visitantes y evaluar sus conocimientos y intereses. Aquí hay que tomar en cuenta que demasiados visitantes, demasiado ruido, pueden eventualmente distraer del aprendizaje. Hay que elegir, no sé por qué se me salió la diapositiva 9, elegir y control. Los visitantes necesitan autonomía, libertad de poder escoger hacia dónde quieren ir y con su cuerpo y sus movimientos. Un punto que me gusta mucho es el de desafío y confianza. Esta es una exposición que el Rijksmuseum de Ámsterdam se atrevó
organizar en el aeropuerto Schiphol una exposición sobre libros en el tiempo de Rembrandt. Uno puede pensar, qué idea. Estaba lleno esta sala. Si me desafían, dice aquí Judy Rand, quiero poder lograr lo que me pidan. Tareas demasiado simples me van a aburrir, pero demasiado difíciles me pondrán ansioso. Por eso hay que pensar las visitas con una gran variedad de experiencias. Se puede proponer desafíos, como en el Museo de Louvain-la-Nueva, donde hablaré al final de esta ponencia, el Museo de Diálogos, que se atrevió a poner obras que no tienen nada que ver una con la otra para hacerlas dialogar y hacer la gente preguntarse diferentes preguntas. Para que, en fin, uno salga de la visita revitalizado, con ganas de volver, si no en el museo que acabamos de ver, en otro museo y otro museo. Esta idea va aún más lejos, con reflexiones como la del exdirector del Museo de Etnografía de Neuchâtel y de Ginebra, Jacques Hénard, que dice: hay que transformar el museo en un lugar de cuestionamiento, de destabilización cultural, que cuestiona los conocimientos y nos interroga, al final realzando nuestra idea de libertad. Voy a pasar a la siguiente. Ya se encontraban estas ideas cuando fue creado el primer servicio educativo belga en los museos reales de arte e historia en 1922. Es un museo donde fue activa más de 25 años y donde trabajé como secretaria del Comité para la Educación y Acción Cultural del Consejo Internacional de Museos, ICOMSECA, que presidí ulteriormente, como dijo Almudena, y para el cual fui 20 años la redactora de la revista ICOM Education. Aquí ve que en los años 80 la idea de accesibilidad ya era una de las ideas previas del Comité para la Educación. Para la gente que no ve bien, pueden ver aquí un chico que tiene que subirse sobre 3 sillas, una arriba de la otra, para poder llegar a ver a una obra, y del otro lado hay un chico que pide a su padre lo que es y el padre no sabe contestar, no hay ninguna explicación. Pero ¿cómo consideraban los museos la noción de accesibilidad en los siglos pasados? Y vuelvo mucho más atrás, con el primer pionero belga, o quizás el primer educador de museos, a Samuel Kiesselberg, que con su tratado del teatro, de la historia de los gabinetes de curiosidad, tenía ideas de presentación pensadas en forma de categorías de obras que debían entenderse para dar al visitante condiciones óptimas de visita frente a gabinetes de curiosidad. Ya había pensado, y vale la pena leer su obra, en medios de educación del público, dando recomendaciones ya en el siglo XVI sobre textos, carteles, maquetas y ilustraciones para acompañar las obras. Pero fue solo descubierto casi a principios de este siglo, y las traducciones en alemán, francés e inglés vieron la luz hace bastante poco tiempo. Muy rápidamente, el americano John Cotton Dana, fundador del New Ark Museum, y George Stevens de su Museo de Arte en Toledo, ya tenían lemas que siguen modernos. ¿Deberían cambiarse los museos en el mundo que se va cambiando? ¿O integrar en todo lo que hacemos diversidad, igualdad e inclusión en 1901?
no pensamos lo mismo hoy día. John Dewey, con su publicación Art as Experience, tratan de accesibilidad a todos, comunicación, construcción, busca de conocimiento y revisión de percepción. Las ideas aún de John Dewey fueron a repetición utilizadas por el constructivista George Heine y ya desarrolladas en los años 1920 en Bélgica. Es el belga Jean Capart, un egiptólogo, que fue el verdadero pionero con su visión a la vez educativa hacia el exterior del museo y científico adentro. Ya antes de él, el director del Museo de Antigüedades, Armaduras y Artillería, como se llamaban en esa época los museos reales de arte e historia, escribió en un correo: el museo no existe solo para satisfacer la curiosidad del gandul. Forma el arqueólogo, ayuda al artista en su trabajo y para la clase industrial propaga la idea de belleza. Eso se puede contestar un poco, contactar. Pero Jean Capart, de regreso a un viaje a los Estados Unidos, decidió crear en 1922 el primer verdadero departamento educativo en Bélgica. Consideraba, como ya le dije, la investigación, la educación y la comunicación como disciplinas paralelas y de nivel de igual importancia. Y de escribir lo que tienen aquí en la pantalla, lo científico tiene que determinar lo educativo, pero sin confundir las dos funciones. Un experto no tiene necesariamente las cualidades de un pedagogo y el educador no es necesariamente un buen experto. Pero sirvió de modelo para los cómics, como Hippolyte Bergamote en Tintín o como profesor Grossgrabenstein de Jacobs en su Misterio de la Gran Pirámide. Y lo que es importante de ver lo que pensaba de las colecciones de los museos, resumiendo todo el arte y conocimiento humanos recogidos durante años, y que poder apropiárselos significa llegar al propio carácter de nuestra civilización. En una ponencia pronunciada en 1929, hizo referencia a un discurso del director del British Museum que había pronunciado en Oxford 2 años anteriormente. Museos, dijo, se están ofreciendo al público como medio de recreación, como instrumento de educación y de encanto. Ruegan y estimulan 3 fuerzas de la naturaleza: el sentido de belleza, que le hace desear ver bellos objetos; el sentido de la curiosidad, que le hace desear ampliar su experiencia, aumentar su conocimiento; y lo que podemos llamar, en tercera posición, el sentido de continuidad, que le imparte interesarse para sus fundaciones en el pasado. Y Capart de concluir citando en francés el manifiesto del Museo de Arte de Toledo, fundado en 1901 de George Stevens: la ciudad, la más animada sobre la tierra, está profundamente dormida si no hace nada hacia la educación superior de su gente. El trabajo debería ser un medio de recreación con que gozar de las sublimes creaciones de la ciencia, la literatura, la música y el arte. Ninguna ciudad es grande hasta que deleite los ojos, alimente el intelecto y conduce su gente por allá de lo ordinario. Y la última frase me gusta mucho: los hospitales hacen mucho, mejoran a los enfermos. Museos de arte hacen más, hacen de personas sanas seres mejores. Las ideas de Capart siguieron alimentando a sus sucesores, como el director Pierre Gilbert, que dice: la belleza de una obra hace más que instruir, nos forma, revelando el mundo de manera más verdadera y clara, liberada de los detalles fútiles que la oscura. Nos previene de concentrarnos sobre lo accidental y nos induce a reconocer en el mundo un orden en el cual las tensiones complementarias de las leyes de la vida y de vivir consiguen su equilibrio. Su sucesor, René Deroux,
fue el instigador de uno de los primeros museos, con el de Berlín, para ciegos y malvidentes, confiando la organización de exposiciones anuales a los miembros del servicio educativo. Por mala suerte, hoy día no siguen siendo organizadas por restricciones de presupuesto, pero por suerte sus ideas fueron desarrolladas en los Museos Reales de Bellas Artes de Bruselas, que son parte del comité científico de este congreso, con su programa Museo a Medida, Musée sur Mesure en francés, con 4 programas para malvidentes, programas para inclusión social, programa para gente con discapacidad intelectual y para gente en lengua de signo. Y ven en la foto aquí a la izquierda una actividad que tiene mucho suceso, que ocurre 3 o 4 veces por año, que son las visitas guiadas, contadas y en lengua de signos, en la cual los 2 guías, uno en lengua de signos, uno en lenguaje, digamos, normal, cuentan la misma historia y de manera tan viva que cuando uno les mira a los dos no sabe más quién está hablando en lengua de signos y quién está contando la historia hablando. Tienen una sincronización fantástica. Si están una vez en Bruselas cuando ocurren esas visitas, les aconsejo ir a verlas. El programa de inclusión social, Sésamo, fue un programa que fue creado por Anne Kéringent, de la cual voy a hablar en algunos minutos porque ella es ahora la directora del nuevo Museo L, el Museo de Lovaina la Nueva. Interesante es el hecho también que los museos reales de Bellas Artes en el 2005 participaron en un programa de Amnesty International contra la violencia hacia las mujeres. Anticipando quizás los movimientos de hoy, uno ya se puede pedir. Las primeras obras que se podían ver eran vírgenes dando el pecho, con fin de reflejar sobre las condiciones de la mujer que se queda en casa, si esa no se podía considerar ya como una violencia. Y la última era una obra de Wilfredo Lam sobre los tamaños de la guerra. De lo que les presente hasta ahora, se puede decir que más importante que cualquier planificación o gestión son los lemas que acompañan la creación del museo, que hay que tomar en cuenta. Como en el Museo de Arte Contemporáneo de la Federación Wallonia-Bruselas en Grand Tournu, del cual vimos el director, para quien el lema era: el museo de todos es primero el museo de cada uno. Y esto se concretiza en el trabajo en equipo, no solo con todo el personal del museo, pero también con los vecinos, que tienen su inauguración VIP privada antes de la apertura oficial para las autoridades y el público. Y tienen un vecino que tiene la entrada gratis en el museo porque a él le gusta más la cafetería del museo que el café al lado del museo. Esta misma idea prevale en el Preisto-Museum, un museo cerca de Liège, un museo pionero en su manera de considerar el museo entero como un acto educativo. Les invito a descubrir su sitio web y toda la filosofía de su director Fernand Collin, planteada a su inicio hace 25 años y ahora más recientemente durante la renovación y extensión del museo. Lo que es interesante es ver que aquí no se paga al entrar al museo, solo a la salida, dependiente de cuánto tiempo uno ha pasado en el museo y de cuántas personas se presentan. 4 personas ya pueden gozar de descuento porque son una tribu. Y además, el tiempo eventualmente pasado en la cafetería se descuenta del tiempo pasado en el museo.
No hay que cobrar 2 veces. Los visitantes están continuamente solicitados por actividades y preguntas que les invita a una reflexión sobre sí mismo y el mundo de hoy. También el jefe del restaurante invita a una reflexión sobre la comida, hoy día y en el pasado, y sus costumbres, ofreciendo cenas de épocas distintas. Aquí a la derecha arriba tienen los cubiertos alrededor del fin de la prehistoria. Aquí ven varias actividades. Les invito verdaderamente a consultar su sitio web porque tiene toda una reflexión de comunicación. Pueden ver también ahí que es para mí uno de los primeros servicios educativos que conozco que tengan un laboratorio de educación que reflejan sobre la función de mediación cultural, de educación y lo que se puede hacer para, por ejemplo, cambiar las ideas falsas que uno tiene sobre la prehistoria y una mirada crítica sobre nuestro mundo de hoy en paralelo con el mundo pasado. Tiene, considerando los contenidos, frases simples. Estuvimos hablando esta mañana de lectura fácil. Hombres como vosotros y yo mismo. Una exposición sobre los temas comunes a la prehistoria y nuestra época. Ya nos ponen en confianza. Nos hablan del pasado, pero también nos hablan de nosotros. Por ejemplo, somos todos parientes y todos diferentes. Somos todos Homo sapiens, con un físico que exprima la diversidad de nuestros orígenes geográficas y de nuestros mestizajes. A partir de estas palabras se pueden acoger el visitante por tantos puntos de vista distintos. El Museo de la Universidad de Lovaina la Nueva abrió sus puertas en un edificio renovado en el noviembre del año pasado. Fue fundado en 1979, cuando la universidad, la más vieja del país, creada en 1425, fue dividida en Universidad Flamenca, que se quedó en Lovaina, y la francófona en un nuevo sitio apuntado en Wallonia. No entro en los detalles de las dificultades de nuestra política belga. Creo que tienen en Cataluña un poco problemas similares. Los 3 fundadores del museo, convencidos del rol educativo del museo, decidieron hacer dialogar las obras, como ya vimos, idea que sigue prevaliendo hoy día. Pero lo que para mí es importante es que para establecer este diálogo se necesita saber ver, razón por la cual crearon una escuela de la mirada, École du Regard, con fin de instigar en el visitante un deseo de más conocimiento y de curiosidad. Y quisiera agradecerlo a Barry de esta mañana, que con su audiodescripción me hizo descubrir cosas que no había visto. La presente directora Anne Carinjean, la educadora de los Museos Reales de Bellas Artes, que había sido la iniciadora del programa de inclusión social Sésame, sigue la idea del diálogo y de aprendizaje de la mirada, enriqueciendo estas ideas con una reflexión más amplia sobre nuestra ciudad. Entrando en el museo, uno puede ver que las ideas de Judy Rand son sin duda presentes. Somos bienvenidos. Nos dice qué vamos a hacer. Nos dice claramente, esto es un museo universitario. Pero no se asusten, van a poder sorprenderse, van a poder cuestionarse, van a poder transmitir, van a poder conmoverse, van a poder contemplar. Y nos explique, esto es un museo universitario que reúne, preserva patrimonios y les da a conocer a todos los públicos. Todos tienen que sentirse bienvenidos. Sostiene la formación y la investigación conducidas en la universidad, acoge los creadores de hoy y desarrolla los talentos de cada uno, pequeños como grandes. ¿Quién no se puede sentir
en confianza en un museo como este. También eso que es importante es de ver que el visitante está siempre solicitado por preguntas, como lo ve aquí. ¿Por qué busca y investiga el hombre? Eso es las palabras claves del primer piso que les da a ver las obras de los diferentes científicos que han trabajado en la universidad. Y la contesta la increíble diversidad del mundo y la pasión de los investigadores. Pero también, ¿qué relaciones hay entre las culturas? Y ahí vemos de nuevo el diálogo. ¿O qué nos revela el arte? Pero para Anne Kéringent, la directora, un museo sigue siendo un gabinete de curiosidades. Y la primera sala les da a ver todo lo que van a ver después, pero mezclado, una mezcla total que puede acoger un poco la curiosidad del visitante. Lo que es interesante es que el museo tiene muchas perspectivas. El museo no era planificado para ser un museo. Era la Biblioteca de Ciencias, era el primer edificio de esta nueva universidad que se construyó a fines del año 1970, cuando Bélgica fue dividida en dos regiones lingüísticas. Pero las personas que transformaron el museo respetaron con mucha humildad ese edificio de los años 70, y verdaderamente lo que es fantástico cuando uno visita ese museo es que las diferentes perspectivas nos permite en los diferentes, hay como 7 pisos, de ver de un nivel al otro lo que se va a ser presentado. Ya vimos algunas vistas de las salas. Ven que el Museo del Diálogo sigue, la presentación es un poco distinta, pero los diálogos entre las obras, como ya la habían sugerido los primeros directores, y su Museo del Diálogo y Escuela de la Mirada. Pero el museo no quiere ser un museo como cualquier otra. Su lema es de ser un lugar de intercambio y de vida dedicado a la emoción y a la exploración. Quisiera, si me queda un poco de tiempo, 10 minutos. Sí, agregar, porque mi ponencia se llamaba del Preisto Museum al Museo L, pero quiero mostrarle 2 elementos nuevos con ideas novadoras, un museo que se abrió el mes pasado y una experiencia que está por abrirse no este fin de semana, pero el fin de semana que viene. Es la gestión del Centro Cultural Canal Pompidou. Quizás han oído hablar de este museo, que ha abierto solo hace un mes en un barrio, el barrio de Molenbeek, que supongo que han oído hablar, tristemente célebre, pero es innovadora en el hecho que durante un año este sitio industrial, el taller y showroom de Citroën, que cerró definitivamente sus puertas hace un año y vendió sus espacios y taller a la región de Bruselas capital, es presentado al público en su estado crudo. La primera exposición se llama Canal Crudo. De esta manera, se ofrece al público muy numeroso la oportunidad de apropiarse del edificio antes de su transformación planificada a fines del 2019. Varias actividades son propuestas y el jefe de misión, Yves Goldstein, que no se habla por el momento ni aún de director ni de conservador, está en busca de diálogos con sus vecinos, con los jóvenes y los niños, que por el momento tienen un lugar fantástico para jugar fútbol cuando llueve afuera. Para atraer nuevos públicos, Canal está abierto hasta las 10 de la noche y el fin de semana hasta medianoche, y en un mes de apertura ya tuvieron 60.000 visitantes.
aunque no hay casi nada que ver, porque hay una sala con algunas obras del Pompidou. Eso es una cuestión que se puede pedir. Era necesaria el partenariado con Pompidou, ya que en Bélgica y en Bruselas hay un museo de arte moderna que está cerrado después de 5 o 6 años, pero las colecciones son colecciones federales y el museo este es un museo de la región de Bruselas capital. Otro ejemplo, el Museo de Ixelles está por cerrar por algunos años por extensión y renovación, pero sigue presentando sus obras. En un proyecto que está haciendo con una asociación de inclusión social, la asociación Patrimoine à Roulettes, que se puede traducir Patrimonio con Ruedas. Aquí una de sus ideas para guardar el contacto con su público y no perder el público que está bastante fidelizado y que viene a ver a todas sus exposiciones. Su programa, que agregué en el título, se llama El Museo como en Casa. Está conducido con la Asociación Patrimoine à Roulettes, que invitó a vecinos a escoger una obra en el museo para colgarla en su casa durante un fin de semana. Parece que los vecinos primero decían, ¿quién? No, testigos de Jehová, no queremos. Ah, el Museo de Ixelles, ¿qué quieren? Y fueron invitados, aquí ven los vecinos que están en las salas del Museo de Ixelles antes de cerrar, que están eligiendo sus obras que van a tomar para un fin de semana. El 23 y 24 de junio, el sábado, van a poder abrir su casa a familiares y amigos y el domingo al público, que podrá de esta forma descubrir en 3 años algunas 60 obras relocalizadas. Que los conservadores no se asusten, las obras vuelven en las reservas para dormir. Queda bien a la derecha el responsable de Patrimoine à Roulettes con la familia que están mirando las diferentes obras antes de elegir la que quieren. Y hubo toda una actividad de sensibilización para ver dónde querían exponer la obra en su casa, por cuestiones de salvaguardia, de conservación, y hay gente que les explican ya hoy que si hace demasiado calor, del living la obra irá eventualmente en su dormitorio por razones de conservación. Pero las obras fueron primero el objeto de diversión por parte de los habitantes, como se puede ver en este póster revisitado del arquitecto Paul Ancart por Adolphe Crespin, o la Virgen d'Eric Waters, que se ve en un t-shirt, que se ve en la sala del museo, que se ve con una de las personas que eligió la obra, o el desafío de Fernand Knopf, que es parte del flyer de la actividad. Todos esos ejemplos dan razón a la Sofía del cómic del belga JDM, que está dibujada en una sala de los Museos Reales de Arte e Historia de Bruselas, con los cuales empecé. Los museos la hacen soñar. Para que este sueño sea realidad, gestión y planificación bien pensados dependen en primer lugar del espíritu del museo, del lema pensado y aceptado por todo el personal del museo trabajando en equipo hacia su concretización. Mantengamos el sueño de Sofía vivo. Muchas gracias. Muchas gracias a Nicole por este estricto respeto al tiempo, sobre todo, y por esta magnífica conferencia donde nos hace un repaso y nos da a conocer cómo se gestiona y se planifican los contenidos en esa amplia selección de museos belgas, y además desde el pasado hasta la época actual, con el ejemplo del Museo de Ixelles.
y el Museo L también, que ya nos da ganas de ir a conocerlos y de ir a visitarlos. Bueno, yo creo que alguna pregunta podemos hacer, ¿no? Pueden hacer, quiero decir. Entonces, a ver si hay alguien en la sala que quiere alguna aclaración o algún comentario a la conferencia de Nicole. Juan García Sandoval. Buenas tardes, Nicole. Nada, darte las gracias por la conferencia y sobre todo que ahondaras un poquito más en el último ejemplo que has puesto del préstamo de obras de arte. He entendido bien que se presta a particulares, a casas de particulares, ¿no? Que ahondaras un poquito más en esa idea que nos han lanzado. Para mí es una idea bastante nueva de prestar obras a particulares, pero es todo un camino con ese grupo Patrimonio a Ruedas que verdaderamente, como los pedía Raquenard, desacraliza el arte, mueve las ideas y, ¿por qué no? Si las condiciones de conservación son buenas, si las obras vuelven al museo por la noche por cuestiones de seguridad y de aseguranza, ¿por qué no tratar la experiencia? Todavía no se empezó. El primer fin de semana será la semana que viene. Si desaparecen 10 obras, veremos, se podrá cuestionar de nuevo. Pero es la idea de Judy Rand, desafío y confianza. Si uno no tiene confianza en su público, no va hacia él. Y veían las caras, la gente era muy distinta. Había una familia, había un joven, había una pareja. Hay 10 familias o 10 personas de los vecinos que conocen el museo, que el museo conoce, que estuvo dialogando con ellos. No es una cuestión que vinieron una vez a escoger una obra. Hubo todo un trabajo sobre la obra que querían eventualmente escoger, por qué habían elegido esa obra. Hay todo un trabajo detrás. Pero la experiencia está por pasarse la semana que viene. Les contaré cuando me invitaron a ir a ver el domingo 24 de junio. Les puedo contar lo que pasó. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Hubiese podido ir más en detalle sobre cómo los equipos funcionaban, cómo funcionaba todo, pero me di cuenta que finalmente esto iba a ser más aburrido y que lo más interesante era verdaderamente de ver que para que haya una buena gestión y planificación hay primero que tener un director, no solo un director, pero todo el equipo del museo que trabaja siguiendo un mismo lema. Yo quería hacer una pregunta en relación también con el Museo d'Ixelles. ¿Cómo fideliza a sus visitantes estando cerrados? ¿De qué modo fideliza a sus visitantes? Es de esta manera, prestando las obras. O sea, ese es el único. Por el momento es el único modo. Con eventualmente también conferencias, pero esperan que esta manera de hacer conocer también con la prensa, salió la semana pasada como 10 artículos en la prensa sobre esta filosofía, sobre el hecho que las obras iban a ser vistas en casas privadas. Y otra cosa, has hablado del Museo a Medida, ¿sí? Que además es un proyecto que se expuso ya en el... vinieron del Museo de Bellas Artes de Bruselas y se expuso en el segundo Congreso de Educación y Accesibilidad en Huesca. Este proyecto, estas acciones, ¿continúan de la misma línea o han modificado? Porque a mí me pareció, tanto esto como Sésamo, me parecieron dos proyectos maravillosos. Quedan programas, para contarle un poco la historia, el programa para los sordos y en lengua de signos fue creado después de que en el 1993, cuando los primeros sordos de la École du Louvre habían sido formados para guiar a otras personas sordas en el museo, vinieron a una conferencia del SECA en Bruselas y la persona sorda estaba aquí como yo, dando la ponencia y no estaba el intérprete, pero la persona estaba comentando sus obras
con tantos gestos y convicción en sus ojos, y no les puede explicar de otra manera, que uno no necesitaba el intérprete, era fabuloso. Y de esta visita, el Museo de Bellas Artes tuvo las ganas de empezar algo similar en su museo, y ahora ya van más de casi 20 años que lanzaron el proyecto y que sigue con cada vez nuevas ideas. Están ahora poniendo también música, agregando a sus visitas música en colaboración con las obras para que haya un diálogo con el sonido. Alguien habló de la importancia del sonido eventualmente en el museo también. Creo que son todas ideas que van moviéndose, ¿no? Y el de la inclusión social era no de venir del museo hacia las diferentes comunidades marruecas y otras de Bruselas, pero era de ir hacia ellos y de pedirles por qué no venían al museo, de eventualmente mostrarles, invitarlas al museo y pedir a esta gente de crear ellas mismas una maleta para sus vecinos y amigos para mostrarle que el museo quizás valía la pena ser visitado. Es así que se desarrolló el programa Sésama, Ábreme. Muy bien. Pues si no hay ningún comentario. Ah, sí, que allá hay una pregunta, mira. Gracias por la ponencia, me ha gustado mucho. Nos ha hecho un recorrido histórico por ideas que siguen hoy vigentes, que seguimos buscando cosas que ya se decían a principios del siglo pasado. ¿Por qué cree que pasa eso? No entendí bien la pregunta. Sí, ha explicado, ha puesto en transparencias con ideas de gente que hablaba de 1901. Sí, de 1901, 1912, ideas que seguimos buscando hoy, las mismas preguntas e ideas en el siglo XXI. ¿Por qué cree que pasa? ¿No hemos trabajado suficiente? ¿No nos hacen caso a unos cuantos? ¿No nos entendemos entre unos y otros? ¿Por qué cree que pasa? No, las cuestiones del siglo XXI son todas las preguntas que nos hacemos hoy día, los migrantes, pero las cuestiones políticas de hoy, pero lo que cuestionaba también Raquenar es el hecho que tenemos que reflejar sobre nuestro mundo a partir de las obras del museo. No sé si contesté a la pregunta, porque no la entendí No, creo bien. que no iba por ahí. Ha mostrado una serie de ideas sobre los museos, gente, pensadores que hablaban de los museos, y hoy seguimos con esas mismas ideas, a ver si las concretamos. Y ha pasado un siglo. Sí, porque ha pasado mucho tiempo. Sí, pasaron más de 100 años. Pero lo que quería solo decir es que no tenemos que reinventar la rueda y que hay ideas que existen y que, claro, tienen que evolucionar, pero hay ideas que eran pertinentes en el principio del siglo XX y que finalmente quedan muy pertinentes todavía hoy día. Claro que tenemos que ponerla en el contexto de hoy, pero conociendo esas ideas uno puede quizás ir más allá de lo que ya habían dicho y hecho. Y creo que es importante esa fase de documentación, de archivo, de ir a ver lo que hicieron los directores previos, que no eran solo conservadores que no querían gente en su museo. Había muchos conservadores que ya tenían esa idea de inclusión. No había solo conservadores malos para el público. Gracias. Que hay algunos deberes que no hemos hecho. Muchas gracias, Nicole. Gracias. Vale.